Biblias en segunda carta a los Corintios, capítulo número 8, y en esta tarde, hermanos, vamos a continuar con este tema, hermanos, de la mayordomía cristiana, y vamos a leer los versículos 10 y 12. Dice la palabra del Señor así, segunda de Corintios 8, 10 a el 12, dice: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Señor, gracias te damos por esta tarde. Señor, bendíganos. Te pido un espíritu, Señor, receptor, y que podamos gozarnos y deleitarnos en tu palabra, y que podamos, Señor, también entender tus consejos, Señor, y tus reprensiones que tanto necesitamos. Señor, bendíganos en esta tarde, y la honra y la gloria, Señor, sea para usted. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, pueden sentarse, hermanos. Un administrador íntegro es lo que el Señor, hermanos, busca en nosotros, o un mayordomo íntegro. Hermanos, la Biblia es todo lo que dice ser. La Biblia, hermanos, toca todos los asuntos, hermanos, relacionados, ya sean profundamente teológicos o prácticos, pero, hermanos, todo lo que la palabra de Dios dice, hermanos, eso es. Y nosotros, hermanos, tenemos la obligación de creer o no creer, hermanos, a su palabra. Si Dios dice, hermanos, si Dios da consejos, si Dios da reprensiones, si Dios da promesas, hermanos, es porque nosotros debemos de creerlas. Pero, hermanos, si no las creemos, entonces no van a ser de bendición para nuestra vida. Entonces, hermanos, vamos a ver algo muy práctico, vamos a ver algo muy simple, hermanos. No tiene que conocer mucho de la palabra del Señor, hermanos. Estamos hablando del tema del dar, ¿sí? De dar, hermanos, nuestro dinero. Y de hecho, capítulo 8 y capítulo 9 de 2 Corintios, hermanos, habla acerca de la mayordomía cristiana. Una mayordomía con integridad, hermanos. Es el tema que está hablando aquí, capítulo 8 y capítulo 9, hermanos. Dios quiere que su reino, hermanos, se expanda. Dios quiere, hermanos, que su gloria sea manifestada, y Dios quiere que ayudemos a los necesitados. No hay tal cosa, hermanos, que una iglesia sea tan egoísta que se olvide de las personas que necesitan, y más, hermanos, de los mismos hermanos de la fe. Yo creo, hermanos, y lo siento en mi corazón, el tesoro de la iglesia, hermanos, es para expandir el reino, glorificar a Dios, hermanos, y ayudar a la gente que necesita. Amén. Y Dios, hermanos, va a bendecir grandemente. Entonces, hermanos, vamos a hablar del dar, y mucha gente se enoja, hermanos, y mucha gente se ofende, y mucha gente no quiere tocar este tema, hermano. Piensan que deberíamos, hermanos, hacerlo a un lado, pero una cosa les digo, hermanos, es un tema que debemos de aprender todos los creyentes, porque en verdad, hermanos, todos necesitamos recibir las bendiciones de parte de Dios. Ahora, hermanos, la iglesia ha sido muy criticada en este punto, ¿verdad que sí? Si usted platica con un incrédulo, lo primero que le dice, a lo mejor alguien vino a la iglesia y no le gustó, y porque no quiso regresar, dice, no, hombre, ahí nomás están pidiendo dinero. Y ahí nomás piden dinero, y ahí nomás piden dinero. Y no tan solo los incrédulos, hermanos, también los cristianos que han sido, hermanos, no sé, ha habido cristianos que han sido estafados, han sido cristianos que han sido manipulados por personas charlatanas, hermanos, por personas que han querido enriquecerse a ellos mismos
y no, hermanos, para el uso de la obra, entonces, hermanos, estamos en una posición de que la iglesia ya no quiere que se toque ese punto. ¿Saben qué, hermanos? Hay mucha injusticia en el tema de cuando la gente da, hermanos, para las personas que se van a comprar un jet o un barco o una casa, una mansión de 3, 4, 5 millones de dólares, hermano. Y la gente mira eso, hermano. Y la gente dice, bueno, esta gente nada más está enriqueciendo. Y en verdad sí lo es, hermano. Ellos están usando lo que la gente da para ellos y no para el reino de Dios. Y eso está mal. Eso está equivocado, hermanos. Pero no por eso. No porque la gente manipula. ¿Saben ustedes, hermanos, que la mayoría de la gente que dona a estos charlatanes es gente, hermanos, pobre? Es gente que vive de su pensión, de su cheque, hermano. Ahora, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Vamos a callarnos porque ya estamos bien criticados en el tema de dar? ¿O vamos a hacer lo que Dios dice en su palabra, hermano? No porque la iglesia ha sido atacada en este punto, vamos a parar de enseñar, hermanos, este tema de el dar. Hermanos, Dios no cambia y el diseño de Dios no cambia, hermanos. Si tú quieres ser bendecido por Dios, tú tienes que hacer lo que Dios te dice en su palabra. Hermanos, Dios quiere que avance su reino, Dios quiere glorificar su nombre, hermanos. Dios quiere cumplir las necesidades de la gente necesitada, hermanos, para que tengas un tesoro eterno y reciba las bendiciones, hermanos. Y el dar es un tema central, hermanos, muy importante, muy crucial en la Biblia. Sí, hermanos, cuando usted recibe algo de los hombres, pero cuando usted da algo a Dios, en regreso, hermanos, recibe algo de parte de Dios. Hermanos, una de las maneras más importantes, hermanos, de adorar a Dios es a través de lo que damos. ¿Sí, hermano? Hermanos, tenemos que entender ese tema de una manera bíblica, hermanos. Tenemos que conducirnos con integridad para la gloria de Dios. Hermanos, Pablo está recolectando una ofrenda para los hermanos pobres en Jerusalén. Ustedes saben que la iglesia de Jerusalén, hermanos, después del Pentecostés, perdieron sus trabajos, se quedaron mucha gente en Jerusalén, hermanos. Había una gran hambre tremenda entre la primera iglesia cristiana, hermanos. Los hermanos no podían, vendían sus cosas, vendían sus propiedades, hermanos. Y Pablo se va, hermanos, a las iglesias gentiles y empieza a colectar una ofrenda para los santos. Por eso les digo, hermanos, ¿es malo pedir en las iglesias? No, hermanos, es bíblico. Todo depende de la manera que pedimos y para qué lo queremos. También, hermano. Si yo les digo, hermanos, yo necesito irme a Cancún con mi esposa ahora que cumple años el 15 de septiembre. Sí cumple años, ¿verdad? El 16 de septiembre. Y el pastor, hermanos, quiere llevar a la esposa a Cancún. Hermanos, vamos a levantar una ofrenda. Hermanos, eso no es bíblico. Bueno, si me quieren comprar un vuelo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero no es bíblico, hermano. Yo tampoco les puedo exigir, yo tampoco les puedo decir, hermanos, acerca de este punto, porque no es para la gloria de Dios, hermanos. No es para Cristo, no es para la iglesia, no es para las necesidades, es para mí, hermanos. Yo no necesito. Ahora, la cuestión es esta, hermanos. Pablo está tratando, hermanos, de ayudar a esta gente pobre, y la única manera que Dios, hermanos, ha hecho o ha puesto, hermanos, para ayudar a los necesitados es a través de la iglesia. Dios no va a descender, hermanos, a ir a visitar a una gente pobre. Dios quiere que la iglesia se encargue de ello, hermano. ¿Sí? Entonces, hermanos, Pablo tiene unas tremendas, a través del Espíritu Santo, tiene cosas tremendas que enseñarnos, hermanos, en esta tarde acerca de el dar, hermanos, de una manera bíblica, de una manera cristiana, hermanos. ¿Sí? Primer cosa, hermanos. Primer elemento, hermanos, que vamos a entender. Pablo, a través del Espíritu Santo, está invitando para que demos de una manera voluntaria. ¿Sí, hermano? No hay porcentaje aquí, no hay hermanos tienen que dar $100, tienen que dar 500, tienen que dar 1000, no, hermano.
Olvídese eso. Dios jamás pone una cuota, hermanos. Dios quiere que usted de su corazón, le nazca de su corazón y que usted dé. Es lo que Dios quiere, hermanos. Dios no quiere que yo les ordene algo, hermanos. Dios quiere que usted dé su voluntad, hermanos. Dice el versículo número 10, hermanos. Vamos a ver voluntariamente. ¿Sí? Dios invita a dar de una manera voluntaria. Y en esto doy mi consejo. Porque esto conviene a vosotros que comencéis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora puedes llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuviste prontos a qué, hermanos, a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, porque si primero hay que, hermanos, ¿la qué? La voluntad. No hay cosa, hermanos, más triste que una persona, hermanos, se sienta forzada a dar porque el pastor lo está obligando, o se siente mal, hermanos, o pasamos con el platillo a picarle la costilla para que ahora le échele ahí, ¿verdad? No, hermano. Dios quiere que tú determines si quieres ser bendecido o no quieres ser bendecido. Dios te pone, hermanos, a ti. Dice el versículo número 10, y en esto doy, ¿qué, hermanos? Mi consejo, mi opinión. Hermanos, es la opinión de Pablo. Ahora, ¿usted agarra el consejo o no agarra el consejo? Pero, hermano, no es una manera obligatoria. Pero dice Pablo, esto te conviene. Hermanos, esto les conviene a ustedes. ¿Por qué, hermanos? Porque de la manera que quieras usted ser bendecido, es de la manera que usted va a dar. Pero eso, hermanos, nos lo deja a nosotros mismos. Si ustedes leen ahí en el versículo número 8, hermanos, ahí no tienen que, ahí mismo sus Biblias, dice el versículo 8 de 2 Corintios 8, dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de vosotros también la sinceridad del amor vuestro. Y en el versículo número 6, hermanos, dice también así, de manera que exhortamos a Tito para que tal comenzó antes así mismo, acabe también entre vosotros esta obra de ¿qué, hermanos? Esta obra de gracia. No obligación, hermano, no porcentaje, no manipulación, hermano. Simplemente Dios quiere de tu voluntad que tú des para la honra y la gloria y el avance de su reino, hermanos. Dice el versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de qué, hermanos, de sus fuerzas. Hermano, ¿puedo opinar? Dice Pablo. Esto te conviene, hermano. ¿Saben cuántos consejos, hermanos, nos enseña la palabra que nosotros ignoramos, hermano? Y Dios quiere, hermanos, aconsejarnos para nuestro beneficio, hermanos. No es una orden, hermanos. Dios no te va a forzar, a torcer el brazo para que des. Dios no quiere eso, hermano. Y dice la palabra de Dios, si tú vienes con un espíritu de que por obligación, por tristeza o por necesidad, mejor no lo des, porque no va a ser de bendición, ni para el reino de Dios, ni para ti mismo. Mejor quédate con Él. Hermano, Dios quiere todo que salga de corazón. Entonces, hermanos, el dar es algo muy esencial. Aunque es, hermanos, ordenado en la Biblia, el monto o la cantidad, hermanos, no está puesto solamente lo que tu corazón te diga. Dice Pablo, yo te doy mi punto de vista. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Lucas capítulo 6, versículo número 38. Vamos primero a 2 de Corintios 9, 6, hermanos. 2 de Corintios 9, 6. Dice la palabra del Señor, pero esto digo, el que siembra escasamente, a la mejor va a cegar abundantemente, ¿no, hermanos? El que siembra escasamente, dice la palabra del Señor, hermanos, también va a cegar escasamente. O sea, usted es raquítico para dar las cosas de Dios, no espere recibir bendiciones de parte de Dios.
Es tan simple, ¿verdad, hermano? No tiene que ir mucho al instituto ni al seminario para aprender esto. Y el que siembra generosamente, que dice la palabra de Dios, hermanos, también generosamente segará. Hermanos, las bendiciones espirituales son tuyas, pero todo depende de ti, si quieres recibir bendición o no quieres recibir bendición, hermanos. Pero sin manipular, hermanos, a nadie. ¿Saben, hermanos, que hay gente que ha dejado sus casas, sus posiciones, sus trabajos, hermanos, por seguir a un líder mentiroso, hermanos? ¿Se acuerdan de David Koresh? Hermanos, la gente vendió todo, hermanos. La gente se quedó sin nada. Supuestamente era un comunismo tremendo y el que se beneficiaba era el propio líder, hermanos. ¿Y qué pasó, hermanos? La gente padeció. Y por eso la gente nos critica y por eso la gente dice, esto está mal. También, hermanos, James Jones, allá en Sudamérica también, hermanos, muchos se envenenaron por lo mismo. Hermanos, esa gente va con rumbo al infierno por manipular a las personas a que den algo que Dios no está obligando, hermanos. Dios no obliga a nadie a que dé, jamás. Pero una cosa le digo, hermano, cuando Dios pone en el corazón de alguien dar, tenga cuidado, hermano. Porque, hermanos, nosotros somos de un Padre, hermanos, bondadoso. Y los hijos de Dios, hermanos, son hijos bondadosos. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender el primer punto. Primer principio, hermanos. Tiene que ser de corazón y no, hermanos, porque le estén diciendo. Entonces, hermanos, no debemos demandar a nadie, hermanos. Dice, es para tu propio bien, es para tu propio beneficio. Te aconsejo que si quieres ser bendecido grandemente, entonces debes de sembrar grandemente. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo número 10 nuevamente, hermanos, dice segunda de Corintios 8, 10, dice, y en esto doy mi consejo. ¿Y qué más dice ahí, hermanos? Cuando usted, hermano, le dicen, esto te conviene, ¿lo acepta o no lo acepta? Pablo está diciendo, te doy un consejo y te va a convenir. Y luego, ¿qué dime? Oye, necesito dar más al hombre, dime otra cosa, ¿verdad? Pero es lo que dice la palabra del Señor, hermano. Porque esto os conviene a vosotros. Y luego dice el segundo punto, hermanos, fidelidad. Dice fidelidad, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a qué, hermanos, a quererlo. Desde el año pasado. Segundo punto, hermanos, no tan solo debe ser de corazón, hermanos, debe de ser fiel nuestro compromiso con Dios. Yo les digo, hermanos, ahí tengo una caja de benevolencia. Y ¿saben qué, hermanos? Dios quiere fidelidad de cada uno de nosotros para ayudar a los necesitados. El pueblo de Corintio, hermano, la iglesia de Corintio, fue la primera que empezó, hermanos, a dar. Y lo habían hecho por un año, hermanos, y lo pararon. ¿Saben por qué pararon, hermanos? Déjenme darles un poquito la historia. Pablo, hermanos, fundó la iglesia de Corinto. Y estuvo ahí como 18 meses, hermano. Y luego tuvo que irse por la persecución a Éfeso. En Éfeso, hermanos, manda a Tito con una carta. ¿Sí? Y luego los corintios, hermanos, le están preguntando acerca, si usted lee la primera carta de Corintios, hermanos, que en verdad es la segunda carta, porque la primera carta no entró al canon. Pero todo lo que el Pablo está explicando son preguntas que los corintios tenían. Y luego, hermanos, Pablo fue a Corintio y había muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas ahí, hermanos, y la segunda carta de reprensión, y también le dice, hermanos, la contestación que ellos querían tener. Y una de las preguntas que le hacían, hermanos, a él está en 1 de Corintios capítulo 16, versículo 1 y versículo 2. Pablo, ¿cómo debemos de dar? ¿Cuándo debemos de dar? ¿Cuánto debemos de dar? Y lo que hace Pablo, hermanos, dice la palabra del Señor, hermanos, en 1 de Corintios 16, del 1 al 2, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, dice, haced también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
¿Cada qué, hermanos? Cada primer día. ¿Cuál es el primer día, hermanos? El domingo. Cada primer día de la semana, ¿cuántos, hermanos? ¿Cuántos? Cada uno de vosotros, cada uno de vosotros. No creo que vaya a pasar, ¿verdad? Pero es el consejo de Pablo. Cada uno de vosotros, dice, ponga aparte, ¿qué, hermano? Algo. Sí, hermano, a veces que traemos un guardadito aquí, que no lo encuentre la esposa, ¿verdad? Porque uno no puede traer un clavel aquí, hermano, porque de volada se lo quita la señora. Y tiene que esconderlo bien escondido. Pero dice la Biblia, hermanos, que debe de guardar algo aparte. ¿Sí? Te vas a comprar una sola. Esa no. Lo voy a guardar para la benevolencia, para la ayuda a los santos. Dice, cada uno ponga aparte algo según, ¿qué, hermanos? Y yo le pregunto en esta tarde, ¿cuánto Dios lo ha prosperado, hermanos, a usted? ¿Puede decir amén, hermanos? ¿Cuánto ha prosperado Dios su vida, hermanos? Y si nosotros damos de acuerdo a lo que Dios nos ha prosperado, hermanos, tendríamos que dar mucha lana. Porque una cosa les digo, hermanos, si algo hemos recibido de parte de Dios, es bendición, hermano. Amén. Y lo que Dios dice, lo que Dios pone en tu corazón, tú debes de determinar y de medir cuánta bendición has recibido de parte mía, y de acuerdo a lo que has prosperado, pon algo aparte. Hermano, no le va a gustar a usted si Dios le diera la cantidad. Una cosa le digo, hermanos, hemos sido prosperados, hermanos, grandemente por parte de Dios. Y Dios quiere, hermano, no te pide que des un 10%, que des 20% o 30%. Dice, de la manera que cada uno de vosotros ha sido prosperado. Tristemente, hermanos, siempre andamos lamentándonos y llorándonos, hermanos, por causa de dinero. ¿Sí? No me quedó para esto, no me quedó para el otro, pero no escuchaba a alguien que diga, hermano, no pagué el bill del teléfono esta semana o este mes. ¿Verdad que no? Lo pueden cortar la luz, lo pueden sacar de la casa, pero el bill del teléfono no me lo corten. ¿Sí? Pero, hermanos, Dios nos ha bendecido grandemente y debemos de apartar de acuerdo, hermanos, a lo que hemos recibido de parte de Dios, hermanos. Y hemos sido prosperados, hermanos. Y no tan solo de una manera monetaria, hermanos. Hemos sido prosperados espiritualmente. Hemos sido prosperados físicamente, hermanos. Y eso es glorificar el nombre de Dios. Hermanos, Dios no nos está cobrando absolutamente nada. Pero una cosa les digo, hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Dice Lucas 9:62. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo número 9, versículo 62. Dice, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, ¿qué, hermanos? Mira hacia atrás. Hermanos, los corintios habían dejado, hermanos, de donar o de ofrendar, hermanos, y nos preguntamos, hermanos, ¿qué pasó? Porque alguien puede dejar de dar o de seguir la promesa que había hecho en cuanto a lo que habían prometido. ¿Será que somos olvidadizos, hermanos? ¿O perdemos, hermanos, la emoción o la intención? A veces nos comprometemos a algo, ¿verdad que sí, hermano? Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que ya cuando ponemos la mano en el arado, hermanos, ya no podemos mirar hacia atrás porque no somos aptos del reino del Señor, hermanos. Y era una de las cosas que los corintios habían dejado de hacer, hermanos. Entonces, primeramente dije, hermanos, Dios quiere que demos de una manera, hermanos, de corazón. Segunda, hermanos, de una manera fiel, hermanos. ¿Sí? Comenzamos bien, hermanos, y terminamos mal. Hermanos, no hay como terminar mejor que como comenzamos. Y ¿saben qué, hermanos? La mayoría de las personas, hermanos, cuando comenzamos algo, o lo dejamos a medias, hermanos, o no lo cumplimos. Imagínense, hermano Hernández, que nada más comience el trabajo y no lo termine, ¿verdad? Tiene que hacer todo lo posible, hermanos, para que esa cosa esté terminada. Pero, hermanos, hay personas que se les olvida el compromiso que tienen con el Señor. Y no es tan solo comenzar, hermanos, es
terminar. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, hermano, que los corintios habían dejado de dar, hermanos, no porque se les haya olvidado, no porque hayan pedido, hermanos, o se hayan desilusionado. Lo que estaba pasando con Corintio, hermanos, es que habían escuchado malos rumores de Pablo, de que él se estaba quedando con el dinero, hermano. Y a Pablo, hermanos, lo acusaban de ser un líder, hermanos, que nada más andaba levantando y quedándose. Y ustedes saben, hermanos, cuando empieza la iglesia a hablar mal, hermanos, de los líderes en cuanto a la cuestión del dinero, hermanos, la iglesia ya no quiere dar dinero. ¿Sabe una cosa, hermanos? Una iglesia para de dar cuando no tiene confianza en su liderazgo. Eso pueden ustedes, hermanos, donde quieran, cualquier iglesia. Cuando la iglesia no tiene confianza en el liderazgo, hermanos, dice, ¿sabe qué? Mejor no le doy. ¿Por qué? Porque se van a quedar con él. Y es triste, hermanos, pero es la verdad. Pablo, hermanos, estaba pasando por eso. La iglesia de Corinto había dejado por los rumores que existían de Pablo. Y cuando va Tito, hermanos, a ver a los corintios y aclara las cosas, hermanos, ellos volvieron, hermanos, ¿cómo se dice? A renovar su voto con el Señor. Versículo número 11, dice la palabra del Señor, hermanos, segunda de Corintios capítulo número 8, versículo número 11, dice, ahora pues, llevad también a cabo, ¿qué, hermanos? El hacerlo, para que como estuvisteis prontos aquí, hermanos, a querer. O sea, cuando comenzaron, hermanos, lo hicieron con mucho gozo. Así también lo estéis, ¿en qué, hermanos? En cumplir. Porque, hermano, yo he estado en muchas, juntas, tantas cosas, hermanos, que nos comprometemos y decimos vamos a hacer y vamos a hacer, hermanos, pero no todos cumplimos. Y Pablo dice, no tan solo es el querer, es hacerlo y cumplir lo que tú habías prometido, hermanos. ¿Cuántas cosas nosotros hemos dejado de hacer y hemos dejado el cumplimiento, hermanos, que Dios nos ha encomendado? Dice la palabra de Dios, no es tan solo, hermanos, comenzar, es el terminar. Hermanos, y es el versículo número 11. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme otra vez, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Tercer punto. Primero debe ser de corazón, hermanos. Segundo debe ser fiel. Debe de haber fidelidad. Tienes que cumplir tu promesa. Tercero, hermanos, da de lo que tienes y no da de lo que no tienes. ¿Sí me entiende, hermano? Usted no va a dar algo que no tiene. Pero dice, es que la viuda que estaba allí a las ofrendas dio 2 biancas, ¿verdad? Y lo dio todo. ¿Saben por qué dio? Porque traía esas 2 biancas. Si no hubiera traído, hermano, no las hubiera dado. Y se quedó, hermano, sin comer ese día. Ella se fue al extremo. Pero sabe una cosa, hermanos, Dios no nos va a pedir algo que no tengamos, hermano. Yo no les puedo a ustedes pedir, hermano, yo quiero 100 pesos en esta tarde de cada uno. ¿Qué tal si no traen, hermano? Dios no quiere comprometer a nadie. Y aquí dice, hermanos, en el versículo número 11, dice, hermanos, de lo que tengáis. Versículo número 11. Así también lo estéis a cumplir, ¿conforme a qué, hermanos? Conforme a lo que tengáis. Hermanos, ya están pasando eso de muchas de las tarjetas de crédito. Y eso, hermanos, ¿saben por qué estamos aquí en Estados Unidos, hermanos, tan quebrados todos? La mayoría, porque gastamos lo que no tenemos. Y me cayó una promoción, $5,000, hermano. Y luego la agarra la hermana, ¿verdad? Y que nada más pícale. Ya no tienes que meterla, ya no más pita por arriba, hermano. Sí, y puede ir y comprar. ¿Y sabe qué, hermano? Esos $5,000 se van a volver $15,000 o $20,000. ¿Y sabe el problema de este país, hermanos? Estamos gastando lo que no tenemos. Imagínense que yo tengo aquí, no trae dinero, hermano, aquí traigo el aparato, ¿verdad? Pero pues no le voy a pedir algo, hermanos, que Dios no le está pidiendo, hermano. Dios no es una persona injusta, hermanos.
Dios no es una persona, Dios no es un ser, hermanos, que va a intimidarlos acerca, si no das, te van a caer juicios. Si no das, te va a ir mal. No, hermanos, eso es manipulación. Si usted escucha a un líder, hermanos, a decirle eso a esa persona, hermanos, es un charlatán. Pero dice Dios en el versículo número 11, conforme a lo que tengáis. Ese es el tercer punto, hermanos. Dios quiere que demos conforme a lo que tengamos, hermano. ¿Sí? Si no tenemos, hermanos, entonces Dios no nos exige nada. Y ya para terminar, hermanos, el versículo número 12, ya para terminar, dice la palabra de Dios, hermano. Porque si primero hay, nuevamente, hermanos, pero si primeramente hay la ¿qué? La voluntad dispuesta, ¿qué pasa, hermano? ¿Será que acepta según lo que, ¿qué, hermanos? Lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hermanos, puede ser aceptada. Y fíjense, es una moneda de dos caras. Dios no te va a aceptar algo que no tienes, pero tampoco Dios te va a aceptar algo que tú estás dando, que Él sabe que tienes y no lo quieres dar. Porque aquí dice bien claro, hermanos, fíjense, versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, fíjense, según qué, hermanos, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces, hermanos, ¿qué dice Dios? Si tienes mucho, va a ser acepta, ¿sí qué, hermanos? Si das mucho. Si tienes poquito y quieres dar mucho, no va a ser aceptada. ¿Por qué? Porque está dando algo que no tienes. Y así trabaja Dios, hermano. Entonces, olvídese, hermanos, de que Dios quiere que usted viva siempre en bancarrota, hermanos, o que la iglesia lo oprima siempre estándole pidiendo algo, hermanos, que en verdad, hermanos, sabemos que es difícil. Ya con lo que tenemos con las taxas, hermano, ¿sí? Ya con los impuestos que tenemos, con la comida tan cara, hermanos, con tantas cosas que están pasando, y luego que la iglesia les ponga más presión, hermanos, para que den y den y den y den y den, ¿saben qué, hermano? En lugar de beneficiarlos, va a decir, hermano, estos hermanos mejor, ¿saben qué? Yo mejor me quedo en la casa, ¿sí? Pero el consejo, hermanos, de Pablo y de la palabra de Dios es este. ¿Quiere ser bendecido de parte de Dios, hermano? De una manera voluntaria, dele al Señor de corazón, hermano. Si usted quiere darle al Señor, dele de corazón. Y si le promete algo al Señor, cúmplalo, hermano, siempre. Y una cosa le digo, el día que no tenga, no se sienta mal. No se sienta mal, porque Dios sabe que usted quiere, pero no tiene. Y ¿saben qué, hermanos? Cuando usted tiene ese deseo, Dios le va a dar para que usted le dé. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta tarde, por la bendición de tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros actos, Señor. Y te rogamos en el nombre de Jesús, que si vamos a dar, demos de una manera bíblica, de una manera que es acepta y agradable delante de ti, Señor. Que no demos por necesidad, que no demos por obligación, que no demos porque nos dicen que demos, sino que en verdad tengamos un corazón dispuesto a dar, un corazón dispuesto a compartir tantas y tantas bendiciones que tú nos has dado, Señor. Gracias por esta tarde y gracias por mis hermanos presentes. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.